Espero que estén todos bien a los que están viendo en online o aquí. Ya vamos a, ojalá esta clase terminar grupos funcionales, ¿sí? Para después, la próxima clase, que es la última clase, poder resolver todas las dudas que tengan, ¿ya? Así que eso. Cualquier duda me interrumpen al tiro, porque la idea es que esta materia que ya se pasa al final se quede fresquita y no tengan dudas, ¿sí? La idea es repasar la próxima clase las materias que hemos visto anterior. Igual si tienen duda de esto, me preguntan. ¿Ya? Así que partimos. Éteres. Éteres, lo vimos la clase pasada, igual lo vamos a volver a ver esta clase como para recordar, porque lo vimos como 3 minutos corriendo la última clase, ¿ya? Así que, bueno, éteres son un grupo funcional, ¿verdad? Que nosotros le habíamos dicho en la clase pasada, que los grupos funcionales son como grupos que tienen distintas como propiedades a los típicos cadenas que solamente tienen carbono e hidrógeno, ¿ya? Estos grupos se caracterizan principalmente porque tienen un átomo que es un heteroátomo, que quiere decir hetero, que es distinto, ¿verdad? Entonces, tiene un átomo distinto. ¿Distinto a qué? A lo que tenemos siempre en la cadena, que son carbonos e hidrógeno, ¿ya? Por ejemplo, la semana pasada, lo que alcanzamos a ver completo bien, fue los alcoholes. Los alcoholes tienen un oxígeno, unido a uno hidrógeno, ¿ya? Pero tiene el oxígeno. Ese es un heteroátomo, ¿ya? Los éteres, que lo vimos un poquito la clase pasada, tienen solamente el oxígeno, ¿sí? Y no tiene el hidrógeno unido acá, eso no está, solamente tiene el oxígeno, y está unido a dos radicales, ¿ya? Esos radicales es un carbono y después pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero aquí hay un carbono y lo que sale de la molécula, ¿sí? ¿Cómo se nombran estos átomos? Se nombran primero, vemos que aquí hay dos radicales, el radical 1 y el radical 2, ¿sí? Entonces, primero lo que se nombra son los radicales. ¿Cómo ordenamos? Siempre que ustedes tengan dudas de cómo ordenar, siempre traten por orden alfabético. Primero poniendo acá la más cercana a la A hasta la Z, ¿sí? Así. Por orden alfabético, ¿ya? Lo más seguro que lo tengan bueno, ¿sí? Y terminación en il, porque il es de radical, ¿verdad? Y se termina con la palabra éter, ¿sí? Éter porque es éteres, entonces éter, ¿ya? En el caso que los dos radicales, es decir, el que está a un lado y el que está al otro lado del oxígeno, si se fijan acá el oxígeno es como una pared así, si los dos lados de la pared, por decirlo, los lados del oxígeno, son iguales, podemos nombrarlo de otra forma que es éter, el radical que es igual, ílico, ¿ya? Entonces, vamos a indicar en estos tres puntitos la cantidad de átomos de la cadena carbono, ¿ya? Vamos al primer ejemplo. Primero, si se fijan, aquí está el oxígeno. Entonces, ¿los radicales son o no son iguales? Pregunta. Son distintos. Son distintos, ¿verdad? Acá hay solamente uno, y aquí hay uno, dos. ¿Cómo se llama este en radical? El que tiene uno, se acuerda que es met, y como es radical, il, ¿ya? Esa tabla hay que acordarse, ¿sí? Y cuando son dos, era et, radical, il. Entonces, etil, ¿sí? En orden alfabético, ¿cuál es primero? ¿El metil o el etil? ¿Cuál es el que está más cercano a la A? El etil, El etil, perfecto. La E es más grande que la M, ¿sí? Entonces, primero llamamos etil, metil, ¿y qué es lo que está acá? Un éter. Entonces, éter. ¿Ya? Y así se llama esa molécula. ¿Sí? ¿Dudas? Dale, Adrián. ¿Me había levantado la mano? ¿No? Ya. Esa es la primera molécula. La otra.
¿Son iguales o son distintos los radicales? ¿Se fijan aquí? Tranquilo. ¿Son iguales o distintos los radicales? Este es un radical, este es Iguales. iguales, ¿verdad? Los dos tienen dos átomos. Entonces, ¿cómo se llaman esos radicales? Cuando tienen dos, ¿cómo se llamaba? Etil. Muy bien. ¿Sí? Los dos son etiles. Entonces, tenemos dos formas de llamarlo. Podemos decir, de la primera fórmula, que es la misma que escribimos acá, va a ser dietil. ¿Por qué di? Porque son dos. Etil, éter. ¿Sí? Así esto podemos nombrarlo. Pero hay otra forma que puede ser, como como son iguales, podemos llamarlo así, puede ser éter, éter, etílico. ¿Sí? Hay dos formas de nombrar ese compuesto orgánico. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya, vamos con el último. El último son distintos. Este es uno, este es otro. ¿Ya? Otro radical. ¿Cómo se llama este radical? Se llama... Vaya empezando al tiro en el segundo radical el nombre. Se llama metil. ¿Y el otro cómo se llama? ¿Se acuerdan? Tiene una P. Propil. ¿Ya? Prop es de 3. ¿Sí? Esa tabla se la tienen que aprender así, al revés y al derecho, por lo menos los primeros 7, 8. Aunque el octavo, los 4 primeros, si se fijan, son los que son distintos. Porque metil, etil, propil, butil, eso apréndanselo así de memoria. Los otros pueden ser como más, más como consciente, como más rápido, porque van como designados a un número. ¿Sí? Por ejemplo, el que tiene 5 es penta, de 5. El que tiene 6 es hex, de 6. 7, hex. ¿Ya? Entonces, los primeros 4 son fundamentales. ¿Ya? Entonces se llama en orden alfabético. ¿Cuál va primero? ¿El metil o el propil? El metil va primero. Metil, propil, éter. Ahí se me fue. ¿Ya? La M es más grande que la P. Sí, por eso va primero. ¿Ya? Entonces, eso. Luego, eso cuando está el éter como el grupo principal. Es decir, después abajo yo tengo una tabla, que se la he estado mostrando en las clases anteriores, es una tabla de prioridad. ¿Sí? Cuando cuando el éter es el que está más arriba de todos los grupos funcionales que están en la molécula, es el que está más alto en la tabla, se llaman así. ¿Ya? Pero cuando hay un grupo funcional en la molécula que tiene prioridad mayor, el éter se tiene que nombrar como sustituyente. ¿Ya? ¿Cómo lo llamamos con sustituyente? Tenemos que ponerle, tenemos que llamarlo como el tipo alcoxi. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Primero, identificamos la cadena principal. Por ejemplo, aquí. Esta es la cadena principal, ¿verdad? Esta es la más grande. La más grande de la cadena. Entonces, si llamamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya siempre quiero que el carbono en el que está unido el grupo funcional tenga el menor número del carbono. Entonces, este es el 2. Se va a llamar 2. ¿Qué cosa? ¿Qué hay aquí? Está el éter, pero al lado hay un radical y el radical es un etil, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar solamente et del 2, etil, y como es un alcoxi, oxi. Etiloxi, ¿ya? Y aquí llamamos la cadena principal que es pentano. ¿Sí?
Así se llama. ¿Dudas? ¿No? Ya. Esta molécula la vamos a dejar como para que ustedes las hagan si tienen tiempo. Es más difícil, ya de hecho yo creo que esta nunca se la preguntarían, ¿ya? Pero es por si quieren como ejercitar un poquito más, pueden hacerlo. Y ahí después me piden la respuesta y yo se la doy, ¿ya? Vamos entonces, así terminamos los éteres, ¿ya? Vamos con los aldehídos. Los aldehídos es un grupo funcional que representa por la CHO, que es CHO, ¿ya? ¿Cómo se representa? Como en la cadena, hay aquí como la cadena, todo el resto de la cadena, un carbono, este carbono está unido a un oxígeno. Ojo, este como grupo se llama se denomina carbono carbonílico, ¿ya? Siempre, y de hecho hay muchos compuestos orgánicos que tienen este grupo, ya que es C doble enlace con el oxígeno. Pero lo que le diferencia va a ser con qué está unido acá al lado, ¿ya? Si se fijan, está unido a un hidrógeno. Los aldehídos están unidos a un hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la principal característica y cómo podemos identificar muy fácilmente los aldehídos? Como aquí el carbono está unido siempre para un aldehído a un hidrógeno, doble enlace a oxígeno, solo te va a dejar un enlace, ¿verdad? Y ese enlace se puede unir a lo que quiera. A la cadena así muy larga que quiera, puede ser así muchas ramas, ya, da lo mismo. Pero siempre se va a poder unir a uno. Entonces, siempre va a ser como el final de la cadena, va a estar al final, ¿sí? Si se fijan en el ejemplo acá, aquí está el aldehído, está al final de la cadena. También al final. Aquí también al final, ¿ya? Entonces eso es como para que recuerden, los aldehídos están al final de la cadena, ¿ya? Porque después vamos a ver un grupo que es igual al del aldehído, pero no está, o sea, parecido, pero no está al final, está como entre medio, ¿ya? Entonces los aldehídos están al final, ¿sí? ¿Cómo se nombran los aldehídos? Bueno, se denomina primero el carbono carbonilo, ¿ya? En los aldehídos siempre es el número 1, carbono carbonilo, el carbono que está en el grupo carbonilo, es el carbonilo, ¿ya? Este carbono va a ser el número 1. Siempre que el aldehído sea la prioridad mayor en la molécula, ¿sí? Es el número 1, por lo tanto no es necesario mencionar su posición, ¿sí? Yo siempre les digo, si hay un 1, solamente hay está ese grupo funcional en el número 1, pueden no ponerle la posición. Pueden también hacerlo, ¿ya? En general no se hace, pero si está en otra posición, sí o sí lo tienen que poner, ¿ya? Pero como este está al final, en general es el número 1. O puede ser el último número si estos dos son iguales, o por ejemplo aquí hay un grupo con mayor prioridad, ¿ya? Este va a ser el último, porque este va a tener que ser el primero, ¿ya? Entonces, ¿cómo nombramos a los aldehídos? Primero, el aldehído, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando tenemos una cosa así? Ese es 1, 2, 3, 4, 5. Pentano, ¿ya? Es un alcano, no tiene doble enlace, solamente tiene enlace simple. Vamos a terminar esta O, si nosotros ahora le ponemos aquí, por ejemplo, un grupo aldehído, aquí está el H, imaginario, pero está, pentano, ese grupo, esa O, la vamos a eliminar y le vamos a poner al. Entonces va a ser pentanal, ¿sí? Así llamamos a los aldehídos. Entonces, un ejemplo, acá. El aldehído es este. Tiene la primera prioridad, por eso lo pongo con verde. Después no hay ningún otro que no tenga prioridad, después viene la cadena, ¿ya? La cadena es esta. Tun, 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 tun. El carbono que está unido cuenta como número, entonces va a ser este es el 1, porque tiene que tener la máxima prioridad, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. ¿Cómo se llamaba el 6? ¿Cuál era el sufijo?
¿Se acuerdan? Excelente. Hexan, porque hay puros alcanos, pero en vez de poner hexano, este no va a ser hexanal, ¿sí? Por el aldehído. Entonces va a ser hexanal. Podemos ponerle si quieren el 1, pero no es necesario. Como siempre va en la esquina, no es necesario ponerle el 1. A no ser que no vaya en la esquina. Que haya algo que esté acá, al otro lado, más grande. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos acá con la otra. Ahora nos pusieron, es muy parecida, pero nos pusieron este bromo. Vamos a ver. La prioridad, este es un, el bromo es un halógeno. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos compuestos halógenos. Si vamos a la tabla al final, entonces la puse al final de todo. Vemos aquí están los halógenos, que aquí está dentro del poro, ¿ya? Y los aldehídos están acá. Entonces los aldehídos van primero en la tabla de prioridad, así va la prioridad, ¿ya? Entonces el aldehído es la primera prioridad de ese grupo funcional, ¿sí? Entonces, prioridad, esta. Este va a ser un sustituyente, ¿ya? Entonces este es un aldehído. Y este es un halógeno. Cadena principal, esta. ¿Sí? Entonces vamos. Siempre vamos a poner el número más bajo, al carbono más bajo, el que esté unido al que tiene mayor prioridad. Como en este caso el aldehído, este va a ser el 1. Va a ser 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Primero nombramos los radicales o los sustituyentes, en este caso el halógeno. ¿Y cómo se nombraba el halógeno? Se ponía el número, la posición en la que se encontraba el carbono, ¿verdad? Esta unidad de este carbono, el 5, y el nombre. Este es un bromo. Entonces, hacer bromo. ¿Cuántos carbonos hay en la cadena? 6. Entonces, hexanal, ¿sí? Hex de 6, an, que hay solamente enlaces simples, al del aldehído, ¿ya? No es necesario ponerle aquí el 1, porque siempre está la posición 1. Podemos ponérselo así si quieren, ¿ya? Siempre entre letra y número se pone los guiones, ¿sí? Pero como ustedes en la prueba no van a tener que escribir, como que no se van a equivocar en eso. Por eso no le doy tanto ejemplos como para que hagan eso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya. El último. El último, si se fijan, aquí está el grupo funcional. ¿Es un aldehído o no? ¿Es un aldehído o no? ¿No? Le falta, ustedes dicen, aquí le falta como el H, ¿verdad? Como unidad acá. ¿Sí? Ya. Pero ¿se acuerdan que hay una fórmula que aquí yo puedo decir, yo puedo ponerle, ¿qué pasa? Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo tengo esta molécula, este carbono, ¿a qué está unido? Si le hacemos un zoom, vamos a ponerle aquí, ese carbono está unido por este lado a otro carbono, ¿sí? Este carbono a otro carbono, y después aquí tiene más enlaces, ese carbono. ¿Tiene más enlaces o no? ¿O solamente tiene esos enlaces? ¿Tiene más? Tiene más. ¿Cuáles?
Efectivamente, hidrógenos. los hidrógenos, ¿verdad? Hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos? Los que sean necesarios para cumplir los 4 enlaces, ¿ya? Entonces tiene esos hidrógenos. Yo no se los pongo, en esta figura no les pongo hidrógeno, porque es innecesario, ¿sí? Porque estaría usando espacio que no me va a aportar como en la vista. Entonces veamos, este carbono está unido, hagamos lo mismo que hicimos con el otro carbono, en este carbono. Este está unido carbono, está unido en doble enlace con el oxígeno, está unido con acá, con este carbono que es otro carbono. Este tiene otro enlace. Sí, ¿qué cosa? El hidrógeno, perfecto. Y eso, ese grupo funcional, es lo mismo que esto, porque esto pusimos. ¿Qué es? ¿Eso no es aldehído? Y sí es. Y es verdad. Entonces, aunque no estuviéramos poniendo acá explícitamente el hidrógeno, este también va a ser un aldehído, ¿sí? Porque implícitamente está el hidrógeno ahí, para completar los 4 enlaces del carbono, ¿ya? Entonces, quería hacerles ese ejemplo para que vieran, porque en general uno cae en esas cosas, ¿sí? Bien, ya. Entonces vamos, este es un aldehído, ¿ya? ¿A qué está unido ese aldehído? Está unido a toda esta... Está unido a este carbono, ¿sí? Entonces ese va a ser el 1. Y el resto, este que está aquí, es un sustituyente, ¿ya? Siempre la cadena principal va a ser la que tenga este, ¿sí? Este va a ser el que va a unirse al. Entonces, como sustituyente, esto es un ciclo. Este es un ciclo ciclo porque es cíclico, X de 6, X, ay, X, exil, ¿sí? ¿Por qué exil? Porque este va a ser un radical, es un sustituyente, entonces es un radical, ¿ya? Por eso lo nombré con il, y no hexano, como ciclo hexano, como lo hacemos cuando es solamente el ciclo, ¿ya? Como es sustituyente, le pone el il. Y la cadena principal solamente tiene este carbono, entonces, metanal. ¿Por qué el al? Por el aldehído, ¿sí? Voy a correr un poquito esto para que lo vean. Entonces es ciclo hexil metanal. ¿Dudas? Yo, profe, no entendí mucho lo del metanal. Ya, mira, voy a volver. Mira, siempre la cadena principal va a tener, va a contener el carbono del aldehído, ¿ya? Que es este. Va a mantener. Después este está unido a este y eso hace un ciclo, ¿ya? Como está unido a un ciclo, nosotros no lo podemos llamar como una cadena principal, porque está el aldehído. Si no estuviera el aldehído, podemos llamarlo como cadena, pero está el aldehído, ¿ya? Entonces, todo este va a ser un sustituyente, ¿sí? ¿Y cómo se llama llamar ese sustituyente? Se llama ciclo, porque es un ciclo, X, porque tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exil, ¿sí? Porque es un radical. Luego está este, que es el aldehído. ¿Y cuál va a ser la cadena principal? Solamente, si se fijan, solamente es esta, porque esta es un carbono, y el otro carbono, este, forma parte del ciclo, que el ciclo es un sustituyente. Entonces, la única cadena principal
es una cadena que tiene solamente un carbono, ¿ya? Entonces, por eso la cadena se llama met, de 1, an, del alcano, porque hay puros alcanos, porque es 1, no puede haber alquenos ni alquinos, an, nal, hexanal, ¿sí? Por el aldehído, el al. Entonces, si lo juntamos, primero se llama el radical, ciclo, hexil, metanal. Ahora sí. Aún Y no. ahora sí. Ya. Ya. Entonces, eso. Cuando el aldehído no, no es priorita, no tiene la máxima prioridad, hay otro grupo funcional que tiene más prioridad, se llama formil. ¿Sí? No vamos a poner ejemplo de formil porque en general no van a aparecer. Entonces yo prefiero ver los otros que sí o sí pueden aparecer que ese. ¿Ya? Pero para que sepas, si escriben formil, es un aldehído como sustituyente, que actúa como sustituyente. ¿Ya? Después, si quieren, le puedo poner un ejemplo, le mando un ejercicio con el ejemplo. ¿Ya? Eso, con los aldehídos. Ya, ¿se acuerdan los aldehídos? Entonces, tiene el grupo carbonilo, un H, y se encuentra siempre al final de la cadena. ¿Ya? Las cetonas se encuentran en el mismo grupo carbonilo, pero en vez de ponerse al final de las cadenas, se pone al centro. Porque si se fijan, aquí está unido un radical y aquí está unido otro radical. Más que radicales son más cadenas, ¿sí? Entonces, es el mismo grupo, pero al medio. Entonces, el H que tiene, no lo va a necesitar aquí un H, no, porque ya cumple con unirse a otra, cumple los 4 enlaces, ¿sí? Aquí hay 2, 3, 4, ¿ya? Entonces, es un aldehído como al centro, sin el hidrógeno, ¿ya? Dicho, este carbonilo, grupo carbonilo, que el CO es el grupo carbonilo, nunca puede estar al extremo de la cadena porque sería un aldehído, lo que le acabo de decir, ¿sí? Si está al extremo, necesita acá un hidrógeno y eso es un aldehído, ¿ya? Entonces, está siempre las cetonas en el centro, como en la mitad, no puede estar en los extremos, ¿sí? Entonces, ¿cómo llamamos a la acetona? La acetona se numera el carbonilo con el número más bajo posible, ¿ya? Como está entre medio de una cadena, nunca va a poder ser el 1. Va a tener que ser un 2, 3, 4, dependiendo, ¿ya? Pero vamos a tratar que cualquiera de los dos extremos, la acetona tenga el número más bajo posible, ¿ya? Si es que no hay otro grupo que tenga más prioridad que la acetona. ¿Ya? ¿Y cómo la llamamos? Vamos a cambiar la terminación del O de los alcanos, como yo le decía, no sé, un pentano, esa O se va a ir, y vamos a llamar pentanona, o le agregamos la na. ¿Ya? Entonces, para poner una acetona, le vamos a agregar el ona. ¿Sí? Ejemplo, con los ejemplos va a quedar más claro. Si se fijan, esta es la cetona, ¿ya? Tiene la máxima prioridad porque todos los otros son solamente radicales con carbonos e hidrógenos que tienen la mínima prioridad posible. Cetona. Contemos, si lo contamos de aquí para allá, o de allá para acá, ¿cuál va a ser el carbono, la numeración que tenga más baja? Veamos. Y aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por arriba sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactamente lo mismo. Entonces, independientemente si vamos de aquí o para allá, me va a dar siempre 4, entonces le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, siempre hay que nombrar la posición de la acetona, ¿ya? ¿En qué posición se encuentra la acetona? 4. La cadena principal. ¿Hay más radicales? No hay. Si se fijan, solamente está la acetona y la cadena principal. No hay como un radical aquí, como un metil. No hay. ¿Sí? Entonces vamos con la cadena principal. Es 7. ¿Cuál era el sufijo para 7? Ep. Muy bien. Tan
del alcano, porque aquí hay puros alcanos, ¿sí? Puro enlace simple, ona, la acetona. ¿Y en qué posición está la acetona? En el 4. Entonces 4, heptanona. Bien. ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos con esta. En este, cetona, prioridad porque los otros son puros carbonos e hidrógenos. Sustituyente, este, ¿sí? Cadena más larga va a ser chun, chun, chun. ¿Ya? Ya. ¿Por cuál carbono parto? Pongamos este el 1, este el 2. ¿Cuál carbono parto la numeración? O sea, parto numerando de aquí para allá o de allá para acá. Del 1. Del 1, ¿verdad? Porque este tiene la prioridad. Entonces este tiene que estar en el carbono más bajo. ¿Sí? Si yo hubiera partido nombrando desde acá, tendría el carbono, como no sé, 1, 2, 3, 4. Y este tiene el carbono 2. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Primero los radicales. ¿Cómo se llama este radical? Tiene un carbono. Met. Met. Y radical. Y metil. Muy bien. Entonces, ¿en qué posición está el metil? 4. 4, metil. Y ahora vamos por la cadena principal y la acetona. La acetona como que está unida a la cadena principal. ¿En qué posición está unida la acetona? 2. ¿Cuál es el sufijo para la cadena principal? Pen. Pen, perfecto. Pen, después. An, porque son por Pentanona. pentanona. Muy bien. ¿Sí? Y ahí está. Ese es. ¿Dudas? ¿No? Ya. Este no lo voy a hacer por temas de tiempo, pero le voy a escribir al tiro el número. ¿Cómo se llama? Se llama 3 metil ciclo hexanona. ¿Sí? Esta está en el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la acetona. Y este es el metil que está en el 3. ¿Ya? Después, si tienen dudas, al final de la clase me preguntan. ¿Sí? Pero es por temas de tiempo. Ya. Eso es cuando la acetona está como prioridad. Cuando no está prioridad, por ejemplo, aquí, ¿qué grupos funcionales identifican? Se fijan, está este grupo funcional y este. ¿Cuál es este? Cetona. Cetona, perfecto. ¿Y el de la esquina este? Aldehído. Aldehído, muy bien. Entonces ahora dicen, ¿cuál tiene prioridad? ¿Un aldehído o una cetona? Vamos a ver en la tabla. Vamos a la tabla. Vamos a ver. Fijan aquí, están los aldehídos y acá abajo está la cetona. Entonces, primero, siempre vamos a priorizar el aldehído. El aldehído es el principal y como sustituyente va a ser la acetona. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta. Entonces, este va a ser el principal. Este es el sustituyente. Entonces, ¿dónde parto nombrando? Parto nombrando de aquí, ¿verdad? Este va a ser siempre el carbono 1, porque ese es el prioridad. Quiero siempre darle la prioridad más baja, el número más bajo es la prioridad. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Esa es la cadena principal. ¿Ya? Entonces, ¿en qué posición nombramos primero los sustituyentes? La acetona está en la posición 4. Y ahora nombramos la acetona. ¿Cómo se llama la acetómana como sustituyente? Oxo. Entonces, 4, oxo. ¿Hay más sustituyentes? No hay. Entonces, voy con la cadena principal. Son 7, entonces heptan, porque no hay un doble o triple enlace, heptan. Este es un aldehído, heptanal. ¿Sí? Aldehído. Enlace simple, 7. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ya. Eso con la acetona. Ahora ácidos carboxílicos. Esto es como una maratón, así, puro grupo funcional. Ya, los ácidos carboxílicos, apréndanselo así de memoria, porque los ácidos carboxílicos es la máxima prioridad. Entonces, si vamos a la tabla, es la que está arriba, no hay otro que esté arriba. Y ácido carboxílico, lo primero. Entonces, los ácidos carboxílicos. Cualquier cosa que esté con un ácido carboxílico, el ácido carboxílico tiene la prioridad. ¿Ya? Vamos. Entonces, el ácido carboxílico también tiene un grupo carboxílico. Este es el grupo carboxílico, ¿sí? Que también lo tiene la acetona, lo tienen los aldehídos, por el C unido con el O, pero lo que tiene de distinto es que en vez de unido a un hidrógeno como el aldehído, o a un carbono como la acetona, está unido a un grupo OH, ¿ya? Entonces tiene más prioridad. Nuevamente, como aquí solamente el carbono siempre va a estar unido a un oxígeno con enlace doble y un grupo OH, va a quedar solamente un enlace disponible, que puede tener lo que él quiera, ¿ya? Pero como solamente tiene uno, va a estar siempre los ácidos carboxílicos al final de la cadena, ¿ya? Igual que los aldehídos, siempre van a estar al final de la cadena, ¿sí? Entonces, ¿cómo nombramos los ácidos carboxílicos? Ya, siempre, y sobre todo este, que tiene el grupo funcional más alto, prioridad más alta, este carbón va a tener la numeración 1, ¿ya? Siempre. Para nombrar un ácido carboxílico se menciona la palabra ácido, entonces antes que toda la cosa se pone ácido, ¿ya? Y después al final, ya cuando se elimina, para el alcano se elimina la O y se pone la palabra oic, o no se elimina, se adiciona a O la palabra ico, ¿ya? Entonces termina como ácido, algo, cualquier cosa, toda la cadena, oico, ¿ya? Ejemplo. Aquí. Aquí entonces está el ácido carboxílico. ¿Bien? Prioridad, este tiene la primera prioridad 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aquí, esta es la cadena principal. Entonces, ¿cómo parto? Es un ácido carboxílico, pongo el tiro ácido. Ácido, ahora voy con la cadena. Como está en la posición 1, no es necesario que lo ponga, lo puedo poner si quieren, pero no es necesario, no lo voy a poner. Como es 5, es pent, tan, enlace simple, 5, este es un 5, este es un enlace simple, ¿sí? Oico, este del ácido carboxílico. Entonces, ácido pentanoico. ¿Dudas? Le voy a dar un ejemplo que no está acá.
¿Qué pasa? Porque me estoy fijando ahora. ¿Qué pasa? Siempre aquí nosotros ponemos el an, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora aquí hay un doble enlace? Terminan en. Entonces sería un ácido pen 3 en oico, ¿sí? Quiere decir que el en, que es el enlace doble, ¿ya? Doble enlace, está en la posición 3, y aquí como puede haber un 1, el oico, que es el aldehído, está en la posición 1, tiene 5 carbonos. ¿Sí? Un ejemplo. No creo que le aparezcan, pero para que sepan, porque siempre va a ser porque casi siempre todo el ejemplo pongo un enlace simple. ¿Ya? Eso. Vamos con este ejemplo. En este ejemplo, ¿cuántos grupos funcionales hay? 2. 2. ¿Cuáles? Cetona. Cetona, muy bien. Este es una cetona, este el aldehído. Pongo prioritario el aldehído siempre, cetona después. Nombremos. Debe ser 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Cómo se va a llamar este entonces? Ácido. Siempre es un ácido carboxílico. Ácido. 3. Está en la posición 3. ¿Qué cosa? El oxo. Acuérdense que el oxo se lo llamamos la acetona como sustituyente. Oxo, pen, tan, oico. ¿Sí? ¿Dudas? 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 Creo que no. ¿No? ¿Por qué oxo? Ya, porque oxo llamamos a la cetona cuando es nombrada como sustituyente. ¿Sí? Y como aquí entre la cetona y entre el aldehído tiene más prioridad, la cetona va a ser sustituyente, no es principal. El principal es el ácido. ¿Entendiste, Tiare? Sí, ya, genial. Ya, el último ejemplo. ¿Cuántos grupos funcionales hay? 2. 2. ¿Y qué son? ¿Cuáles son? Este es un ácido carboxílico y este también es un ácido carboxílico. Si se fijan ahí, pueden haber dos porque están a los extremos de la cadena, ¿sí? Entonces, ¿por cuál partimos? Da lo mismo. Vamos a partir este 1, 2, 3, 4, 5 o al revés, es exactamente lo mismo, ¿ya? Porque no hay un radical que me comprometa. En cambio, tuviera un radical aquí, sí o sí me obliga a partir acá, ¿ya? Porque así da lo mismo, los dos grupos funcionales van a tener la misma el mismo número, pero este va a tener números distintos, o en cambio que esté acá, ¿ya? En este caso da lo mismo, entonces, vamos. ¿Qué es? ¿Es un ácido? ¿Sí? Es un ácido penta, y aquí como son dos, tengo que llamar di de 2, oico. Pentadioico, ¿ya? Oico de los aldehídos, di de los dos, an de enlaces simples, pent de 5 carbonos. ¿Dudas?
nunca va a poder aquí, por ejemplo, poner en vez de di un tri. No, porque la cadena solamente tiene un final y un inicio y un final. ¿Sí? No puede haber como una cadena así. Pueden haber tres ácidos carboxílicos, pero la cadena principal solamente va a ser una. La otra es un radical. Ya vemos aquí vamos a saber cómo llevamos cuando los ácidos carboxílicos están como sustituyentes. Y la única opción que sea un sustituyente del ácido carboxílico es que, en este ejemplo, por ejemplo, que ya estén los dos extremos ocupados de la cadena y haya otro tercero que esté unido a la cadena principal. Entonces, finalmente, la cadena principal va a ser la que sea más larga, ¿sí? Estos van a ser principales y este va a ser secundario, ¿por qué? Porque no está como en la cadena, ¿ya? ¿Cómo llamamos cuando es sustituyente? Actúa como, y se nombra como un carboxi, ¿ya? Se identifica la posición también, ¿ya? Entonces, independientemente en la cadena principal, si no estuviera este, lo puedo llamar de cualquier parte. Puedo nombrarlo aquí el 1 o aquí el 1. Pero como está este, tengo que darle ahora a este que hace la diferencia, darle el número más bajo. Y ese es partiendo desde aquí. Entonces va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces vamos. Este va a ser. Es un ácido. Aquí hay otro ácido. Va a ser está en la posición 3, que es carboxi. ¿Por qué carboxi? Porque es un sustituyente. ¿Sí? Carboxi. Ahora vamos. ¿Cuántos son? Son 6. Son X, san, bi, oico. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. Ahora la última, este va a ser siempre, este grupo funcional prioritario, entonces la cadena principal es esta, solamente tiene uno, ¿sí? Esta es un radical, entonces va a ser, radical se llama ciclo. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sí. Ciclo pentil, ¿sí? Pentil del radical de 5 carbonos, ¿ya? Entonces se va a llamar ácido, porque es un ácido que tiene un ciclo pentil como radical y la cadena principal solamente tiene este, ¿sí? Y entonces es un metanoico, ¿ya? Metil de un carbono, enlace simple, oico del ácido carboxílico. ¿Bien? ¿O dudas? Ya. Vamos ahora de una clase bien pesada. Ya. Ésteres. Los ésteres, si se fijan, es como un ácido carboxílico, ¿sí? Pero la diferencia es que aquí en vez de haber un H, ese oxígeno está unido a otro radical. ¿Ya? Va a ser grupo carboxi unido a un oxígeno y este oxígeno, perdón, unido a un radical. Y aquí también. Entonces, si está unido a dos como radicales o a dos cadenas, el éster está en la mitad, no puede estar en los extremos. Si está en los extremos, va a ser un ácido carboxílico.
¿ya? Es como similar a lo de que es aldehído cetona, este va a ser ácido carboxílico éster. Por favor, no confundir éster con éter, ¿sí? El éster con S es este. Oxígeno, oxígeno y algo más. El éter es este, que lo vimos al principio de la clase, ¿ya? Ojo con eso, es muy confundible, ¿ya? Entonces vamos con los ésteres. Así se representa el grupo. ¿Cómo se llama? Si se fijan, hay dos partes. Una, si ponemos este carbono acá, hay una que está unida al carbono, y otra que está acá, que es como el radical, ¿sí? Entonces, la que está unida al carbono, lo vamos a llamar, esperen un poco, lo vamos a llamar, lo que sea, oato, ¿sí? De, como aquí ponemos un D, y este es, termina en hilo, ¿ya? Entonces vamos con los ejemplos. Aquí está el éster. Cadena principal, o sea, más que cadena principal lo vamos a llamar como 1 o 2, ¿ya? Este va a ser el que tiene oato, porque el carbono, si se fijan, hace como una muralla a los oxígenos, como aquí una muralla así, entonces esta va a ser. ¿Cuántos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se va a llamar pentanoato, ¿sí? Y la otra tiene 1, 2, 1, 2, se va a llamar etilo, ¿ya? Entonces, en conjunto todo se va a llamar pentanoato, porque siempre primero es el oato de, y aquí está el grupo funcional, etilo. ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos con este último, lo otro lo vamos a dejar como para si quieren hacerlo. Este es el oato, es este, cadena más larga, esta. El hilo es, déjame ver una cosa, va a ser esto, ¿ya? Ya. Aquí, este es el principal. Aquí este es un sustituyente, ¿sí? Entonces vamos a nombrar primero el oato. Siempre este va a ser el 1, 2, 3, 4, 5. Tiene un radical en el 3. Entonces va a ser 3. ¿Cuál es ese radical? Es un Metil. metil. Excelente. Muy bien. 3 metil. Y la cadena del oato es pentanoato de, y este va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Pentanoato de, aquí, como si se fijan, el éster está unido, este oxígeno está unido al segundo carbono, entonces tengo que nombrarle de 2 pentanilo, ¿sí? O puedo poner este 2, si se quieren, ponerlo aquí, pentan 2 hilo, ¿ya? Lo mismo. Ya, esto fue un ejemplo más complicado, pero se fijan, todo es como la misma estructura, ¿sí? Ya.
El otro lo dejamos para después si tenemos tiempo, ¿ya? Esto no lo voy a nombrar porque de verdad es imposible que salga. O sea, no lo voy a nombrar, ya. Cuando se es un sustituyente, por ejemplo, si hay un ácido carboxílico que tiene una prioridad mayor que cualquier otro carbono, o que cualquier otro grupo funcional, como el éster, vamos a llamarlo, podemos llamarlo de dos formas, y dependiendo de cómo está unido a la cadena principal. ¿Ya? Si se fijan, el éster es así. Tin, 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 tin. Y hay un radical y aquí otro. Si la cadena principal está acá, esta es la cadena principal, vamos a llamarlo, no, primero vamos a llamar, si esta va a ser la cadena principal, y ahí está unido, este es un grupo que está unido, este sustituyente, está unido a la cadena principal por esta parte, se va a llamar oxicarbonil, ¿ya? Lo que sea, oxicarbonil. SR puede ser un MET, un NET, un PROP, cualquier cosa. ¿Ya? Si es solamente este y aquí ya está la cadena principal, va a ser un MET. ¿Sí? Si hay como dos, un NET. ¿Ya? Luego, si está, en cambio, si está unido a este otro, lo vamos a llamar R-anoil oxi. ¿Ya? Es bastante raro, por eso me lo quería saltar, porque no, posible, casi imposible que se lo nombre. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí está, y esta está la cadena principal, hay solamente un carbono, ¿sí? Y se llama met-anoil oxi, ¿sí? Identificando siempre la posición, importante. ¿Ya? Después, si quieren, en la próxima clase les puedo poner ejemplos y más. Pero no me voy a detener mucho en esto porque, como les dije, prefiero ver los otros que son más importantes, ¿sí? Ya. Ya, estos son como ya más derivados, ¿ya? Los principales eran los que vimos. Ahora vamos a ver los halogenuros de acilo. Halogenuros, que son halógenos de acilo, ahí vamos a ver qué hace. Que tiene un grupo carbonilo, nílico, ¿ya? Es un grupo funcional que tiene el COH, que presente en muchos grupos funcionales, y está unido a en este caso se llaman X, pero ese X puede ser cualquier halógeno, ¿sí? Halógeno, ¿se acuerdan? Grupo 7A de la tabla periódica, ¿ya? ¿Cómo los llamamos? Vamos a llamarlos por, como un ácido carboxílico, pero en vez de poner la palabra ácido, vamos a poner el halógeno que le pone. Por ejemplo, en este, vamos a nombrar la cadena principal. Esta es la cadena principal, ¿sí? ¿Tiene cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tiene un metil, pero aquí tiene un cloro. Entonces va a ser cloruro, ¿sí? Puede ser, este va a ser bromuro, puede ser fluoruro, ¿ya? En este caso es cloruro de, siempre va a ser un D. Ahora pongo el radical, que es 4-metil, hexanoilo. No, sí, hexanoilo, ¿sí? Porque en vez de poner ¿se acuerdan que era los ácidos carboxílicos? Era ácido oico, lo que sea oico. En vez de poner oico, le pongo la palabra hilo. Entonces va a quedar oilo, ¿ya? Hexano. Me quedó medio extraña. Hexanoilo, ¿sí? Ya, tampoco voy a seguir con los ejemplos de esto porque la verdad ejemplos de nomenclatura de halogenuros de acilo, difícil, ¿ya? Más que puede ser, lo que yo creo que puede ser más nombrar, como identificar un grupo. Por ejemplo, le ponen una molécula, le van a encerrar como ya, ¿cuál es este grupo funcional? ¿Sí? En el modelo del 2020, o sea, del 2020, del 2021,
hay un ejercicio así, que es el ensayo 3, si no creo que hicimos, ¿sí? En la próxima clase si quieren lo vemos, ¿ya? Cuando es un sustituyente, se pone el nombre del halógeno que se pone, por ejemplo, cloro, carbonil, ¿sí? Flúor, carbonil. Bromo, carbonil, ¿ya? Así se nombra como sustituyente. Ya. Ya, los anhídridos, ya este sí que no les voy a mostrar la nomenclatura porque de verdad se las voy a escribir en la próxima clase puede ser, pero los anhídridos está unido. Son dos grupos carbonilos, es decir, dos CO, unido por un oxígeno, ¿sí? Así se identifican. Y se nombran como, igual que los ácidos carboxílicos, pero en vez de poner la palabra ácido, se pone anhídrido. Entonces va a ser, no sé, anhídrido, va a ser anhídrido, tiene dos, entonces etanoico, ¿sí? Ya. Sí, esto es cuando es simétrico. Cuando no son simétricos se pone lo mismo. Este sería un butanoico y este sería un 1, 2, 3, 4, 5 pentanoico, ¿sí? Y este es un anhídrido. ¿Ya? Ya, esto es más muy importante, ¿sí? Las amidas. Amidas y aminas son entran más duros, ¿ya? Las amidas. Ahora ya hay otro grupo, otro esterátomo, que es un nitrógeno, ¿ya? Las amidas se presentan por un grupo que tiene un N, puede tener un H2, puede tener un H o puede tener sin H, ¿sí? Pero importante que es aquí un grupo CO unido a un, ¿ya? Pueden haber aminas primarias, secundarias y terciarias. Depende de lo que está unida. Por ejemplo, esta es una amina primaria. Hay aminas secundarias, por ejemplo, esta que está, le voy a hacer, O, N, y hay otro grupo. Entonces solamente hay un H. Esta es una secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque solo está unida a dos carbonos. Esta está unida a un carbono y las terciarias está unida a tres carbonos. Entonces va a ser, está unida a este carbono, este carbono, este carbono. Entonces es terciaria. ¿Sí? ¿Y cómo se nombran las amidas? Es fácil. Se termina, en vez de poner la O de los alcanos, voy a poner amida. Esta. Esta es mi cadena principal. Esta va a ser 1, 2, 3, 4. Se llama butan. En vez de poner butano, porque tiene una amida, voy a poner butan amida. ¿Sí? Esta. Este va a ser cadena principal. Esta. Tiene un radical. 1, 2, 3, 4. La amida tiene prioridad sobre este radical. ¿Sí? Entonces va a ser, primero haríamos el radical. 3 metil, ¿sí? Este es un metil. Butan amida. ¿Sí? Estas son las amidas. Tienen, ojo, amidas tienen un oxígeno, ¿ya? Porque ahora vamos a ver las aminas. Así, entre los ésteres, éster, y aminas y amidas, hay harta confusión. Pero las aminas, que se diferencian por la N, no tiene oxígeno. No hay oxígeno, ¿ya? Solamente es un nitrógeno. Puede estar unido. También puede ser primario, secundario, terciario,
lo mismo que las amidas, pero no tienen el oxígeno, ¿sí? Entonces, esta es, solamente esta unidad un carbono, es primaria. Unidad 2 carbono va a ser, no sé, una cosa así, y aquí hay un H, secundaria, y terciaria va a ser algo así, ¿ya? Ya, y tienen, la nomenclatura es casi igual, pero en vez de poner amida, pongo amina. Entonces va a ser esta, principal, tiene 1, 2, 3, 4, esta es prioridad. Entonces va a ser but de 4, an, amida, butanamina. ¿Sí? En el otro, este va a ser el grupo. Si tienen dudas, por favor, párenme. Yo puedo estar en bola, así como haciendo esto para poder alcanzar, pero dudas, párenme, ¿sí? Esta es la amina, está unida, si se fijan. Este es el carbón 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en el carbono 1 está la amida de un ciclo hexanamida. ¿Sí? Lo puedo nombrar como sustituyente y en vez de poner amina, pongo amino. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá el alcohol, este es un alcohol, tiene prioridad, si se van a la tabla, tiene prioridad sobre la amina. Entonces va a ser, cadena principal es esta. Esta es 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser 3 amino, porque es sustituyente, 1 butanol. ¿Sí? El alcohol se llamaba conazol. Lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Y así se llama ese compuesto. ¿Ya? Ya, me faltó solamente los nitrilos. Avanzamos como está bien. En la última parte no sé si pudieron entender. ¿Ya? El resto lo dejamos para la primera mitad de la próxima clase, que va a ser la última. Así que les pido por favor que traigan todas sus dudas, que ojalá repasen esto, vean, como les dije, están ya todos los ejercicios, cuadernillos de ejercicios arriba en la página web. Entonces tienen ejercicios de átomos y partículas, de enlace atómico, de ¿cómo se llama? De tabla periódica, de configuración electrónica, de disoluciones, de estequiometría y de química orgánica. ¿Sí? Son cuadernillos como de, creo que el más chico es de química orgánica, que tiene 25 ejercicios. Los otros tienen 30 o 40, tienen muchos ejercicios, ¿sí? Para que los hagan. Y las partes de química orgánica que no hemos visto, revisado en los ensayos, revisen, ¿ya? Si tienen dudas, me preguntan. Está siempre... Sí. Para que aquí les voy a dejar la tabla, ¿sí? Igual está en la guía de química orgánica, por si acaso. ¿Ya? Entonces eso, si tienen dudas me escriben y yo les voy a ayudar lo más antes posible que pueda. ¿Ya? Eso. Voy a dejar de grabar.